Más en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día especial que estamos aquí una vez más para traer un mensaje más de la palabra de Dios. Así que vamos a estar todos muy reverentes, muy atentos, porque la Biblia es digna de nuestra reverencia. Cuando es leída la palabra de Dios, dice la Biblia, cae delante de él toda la tierra. Cuando Dios habla. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Romanos y estamos estudiando del versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 13 del libro de los Romanos. Esta es nuestra segunda etapa del capítulo 13. Estábamos mirando en nuestro anterior mensaje que Dios nos enseña un sistema de someterse los unos a los otros, una estructura de autoridad establecida por Dios. Y Dios nos enseña y nos dice que nosotros respetemos el sistema establecido por Dios y que aprendamos a sujetarnos los unos a los otros. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. No esperes el reconocimiento del hombre, sino más bien que Dios sea el que te ensalce cuando fuere tiempo. O sea, cuando el tiempo de Dios sea, Dios te va a exaltar a su tiempo. Él va a mirar lo que está sucediendo en tu vida y en tu corazón, y así Dios va a estar obrando en tu vida. Toda alma, dice el capítulo 13, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que hay, las que están funcionando, las que están gobernando el mundo, dice, por Dios fueron puestas. Así que el que se opone a la autoridad o a la potestad, a la ordenación de Dios, está resistiendo ¿a quién? A Dios. No a la gente ni a las personas, sino a Dios. Iniciamos, decía que hay 4 autoridades que Dios estableció, o estas 4 autoridades son la estructura que Dios estableció, y hablábamos la semana pasada de nuestra primera. ¿Cuál fue? Ese me olvidó a mí. ¿Quién fue? ¿Cuál fue? ¿Mande? ¿Cuál fue la primera estructura de autoridad que Dios estableció? ¿Mande? La familia. Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Qué bueno, son muy buenos estudiantes. Dios les bendiga. O sea que la primera estructura de autoridad que Dios estableció fue la familia. Y es establecida por Dios, y el que salta o el que falla o el que se va fuera de esa estructura establecida por Dios, ¿a quién resiste? A Dios. Y vamos a hablar ahora de la segunda estructura de la autoridad establecida por Dios. Y esta segunda estructura establecida por Dios es la iglesia. Vamos a aprender algo muy importante en esta tarde. Y nosotros encontramos acerca de esta segunda estructura de autoridad establecida por Dios, que es la iglesia. Vemos en la Biblia, en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, algo que está basado en esta segunda estructura de la autoridad de Dios. Y vemos en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 12,
Y aquí vamos a aprender algo muy importante y muy sobresaliente en esta área. Os rogamos, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 5:12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden en el Señor. La palabra presiden, que significa líderes. Fíjense bien la importancia que tiene esto. Los que presiden en el Señor y que les amonestan y que los tengáis en mucha estima, no en cualquier cosa, sino en mucha estima por amor de su obra, para que podáis tener paz los unos con los otros. Por eso, cuando me puse a meditar en lo que significa realmente esta palabra, en los que presiden, esto se refiere a los líderes que están responsables en la iglesia de Dios. Y encontramos también en el libro de Hebreos capítulo 13 algo muy importante también que tiene que ver con esta estructura de autoridad establecida por Dios. Y dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad. Oiga bien, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Y en el versículo 17 de esta misma porción que estamos leyendo, capítulo 13, dice: obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. ¿A quién? A Dios, para que lo haga con alegría y no gimiendo, ni llorando, ni quejándose, porque esto es útil delante de Dios. O sea que nuestro servicio a Dios es un servicio 100% ¿qué? Voluntario. Es una decisión que tú tomas. Es algo que tú lo tomas y lo haces tuyo, lo tomas como parte de tu vida, lo haces parte de tu vida, pero lo haces entendiendo la misión y sabiendo quién es el que te ha llamado para hacer este trabajo tan importante. Aquí notamos que esto es lo que Dios manda a los congregantes, a los que se congregan en un lugar para establecer un sistema en el que Dios está fortaleciéndonos, preparándonos, haciéndonos cada día más y más fuertes en el Señor. Es un sistema establecido por Dios, es una estructura de autoridad que Dios estableció para que nosotros, a través de ese sistema, nos edificáramos y que pudiéramos nosotros mantenernos firmes y fuertes en el Señor. O sea que esta estructura de autoridad establecida por Dios en la iglesia es un orden que Dios estableció para que su iglesia se edifique y se prepare para el reino de los cielos. En primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 17 y versículo 18, donde dice de esta manera: en el nombre de Jesús, los ancianos que gobiernan. Estamos hablando ¿qué? De la estructura de la autoridad establecida en la iglesia de Cristo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque dice la Escritura: no pondrás o no le embozarás al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. ¿Saben ustedes lo que significa el bozal? ¿Alguien? Si alguien no lo sabe, levante su mano y les explico rápidamente lo que es el bozal. El bozal es una especie como de
como de bolsa que se le pone en el hocico a los burros o a los caballos cuando están arando. ¿Y sabe por qué les ponen eso en el hocico? Para que no se coman las plantas. Entonces, cuando nosotros miramos esto en la Biblia, y qué ilustración, ¿verdad? Hablando del pastor, ¿no? Entonces, estamos hablando en la Biblia de que cuando es un sistema establecido por Dios, Dios manda esto. Y por eso cuando nosotros entendemos lo que realmente significa esto, nosotros empezamos a entender y apreciar y a respetar a los que trabajan en la obra de Dios. Por eso siempre los líderes que trabajan en la iglesia tienen que ser personas ejemplares, que verdaderamente demuestran que son gentes capaces y entienden que detrás de ellos hay una gran responsabilidad, porque hay gente que está siguiendo su ejemplo, su estilo de vida, su forma de conducirse, su forma de desarrollarse espiritualmente. Por eso yo siempre digo, y siempre que hablo con mis colegas, mis colaboradores, les digo, si ustedes no se ganan la autoridad espiritual de Dios, la iglesia difícilmente va a poder ver eso en ustedes y reconocerlos como líderes. Entonces, la palabra someterse o ponerse bajo las órdenes de, nosotros nos damos cuenta que hay ahorita, en este tiempo, en las iglesias a nivel mundial, un gran problema. Y vean ustedes cuál es el error de un líder: creer que puede dar órdenes. Porque yo creo que la palabra líder se ha mal entendido y se ha mal interpretado verdaderamente. Por ejemplo, cuando el papá en casa comienza a dar órdenes solamente por ser el papá, entonces se convierte en un dictador, no en un papá. Un líder en una iglesia, al convertirse como Jim Jones, se convierte en un dictador. Porque ese tipo de autoridad no está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Es porque se ha erigido esa autoridad en sí mismo y no ha entendido lo que significa verdaderamente la estructura de la autoridad establecida por Dios en su iglesia. Y cuando sucede en ese momento, ustedes no tienen, fíjense bien lo que le voy a decir, cuando esto sucede, cuando se ponga un dictador delante de ustedes a dar órdenes y a creer que todo el mundo tiene que respetarlo e imponer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ustedes no tienen por qué estar sujetos a nosotros. Cuando alguno de ustedes vea que los que estamos en el liderazgo, los que estamos dando la palabra de Dios, los que estamos dentro de esto, comenzamos a dar leyes prohibitivas, ustedes no tienen por qué sujetarse a alguien así. Como alguien que preguntó, ¿es cierto que en la iglesia cristiana se prohíbe tener novio? ¿Sabrá Dios de dónde sacó esta persona eso? Lo que hacemos nosotros es cuidar, supervisar y cuidar que todo lo que hagan los jóvenes lo hagan bien. Por eso tenemos cuidado de enseñarles, de instruirles. Tenemos conferencias juveniles, les damos instrucción, o sea, les instruimos y les aconsejamos a que tengan cuidado en la forma en que dirigen sus vidas, pero las prohibiciones van en contra de lo establecido por Dios. Pero eso de que alguien te diga, te prohíbo que tengas novio, te prohíbo esto, te prohíbo lo otro, ahí existe una gran distancia entre lo que Dios estableció como parte de la estructura de autoridad que le dio a sus líderes.
Porque nadie puede poner reglas prohibitivas. Se prohíbe en la iglesia esto y lo otro, se prohíbe, hay quienes dicen se prohíbe entrar a la iglesia con pantalones o sin cubrirse la cabeza, o situaciones como esas. Yo le voy a decir, no es cierto, no podemos nosotros tener o prohibir cosas dentro de la iglesia. Pero lo que sí podemos es exhortar y aconsejarles y decirles, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son un símbolo y un ejemplo de la mujer de Dios, pero no podemos prohibirles, no podemos enseñorearnos de ustedes. Ustedes tienen que entender cuál debe de ser la conducta, cuál debe de ser la forma en que ustedes tienen que venir a la iglesia. Si ustedes consideran que son un ejemplo como la iglesia de Jesús, ustedes van a entender y el Espíritu Santo les va a enseñar cómo deben ustedes de vestirse. Sin que nadie se lo diga, sin que exista un dictador que esté en la puerta a ver cómo vienen, sino que ustedes están conscientes de eso y sí les aconsejamos cuando se trata de administración. Claro que les aconsejamos y les decimos, no administren así, porque ustedes están representando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando alguien pregunta, ¿puedo ir a visitar a los testigos de Jehová? ¿O puedo ir aquí? ¿O puedo ir allá? Bueno, tú sabes lo que en esos lugares a donde tú deseas ir, ¿sabes qué es lo que enseñan? Yo le puedo decir a esa persona, lo que tú necesitas es entender, conocer la doctrina de la revelación del conocimiento pleno de Jesucristo en su divinidad, y cuando tú entiendas y conozcas eso, entonces vas a entender que probablemente al lugar que vayas, lo único que vas a hacer es a perder el tiempo. Pero no le puedo ordenar a alguien que no vaya, o decirle, si te sales de esas puertas, ya te perdiste. Como si este fuera el lugar, como si aquí fuera el cielo, ¿no? Entonces, pero yo no puedo decirte, te prohíbo que vayas allí, o que vayas allá, o que vayas a cualquier otro lugar. Les tiene que nacer a cada uno de ustedes obedecer y entender que esta estructura dentro de la iglesia establecida por Dios tiene que salir de la voluntad del hombre y entenderlo y hacerlo en obediencia, porque eso, dice la Biblia, agrada a Dios. Tiene que ser un gusto para ti la obediencia y el hacerlo. Tiene que ser algo que te da a ti la plena confianza y la plena seguridad de que lo que te está a ti sirviendo de alimento espiritual, se te está sirviendo de alimento espiritual, es completamente lo que tú necesitas. Te sientes pleno, te sientes lleno, te sientes satisfecho, estás recibiendo lo que tu alma necesita. Entonces, hazte tú allí como parte de ese grupo de trabajo que la iglesia estableció en el lugar donde estás. Y vas a poder darle a Dios toda la gloria, toda la honra, con toda liberalidad, sentirte verdaderamente libre. Porque la Biblia dice que Cristo nos llamó a ser libres. No estamos sujetos a las amarguras ni a las ordenanzas de ningún hombre, sino que estamos bajo el poder y la obediencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este es el sistema y la estructura establecido por Dios. Dios ordenó esto y Él sabe cómo lo ordenó, y a través de ese ordenamiento y a través de nosotros, de esa sujeción y obediencia, Dios nos bendice y nos sentimos plenos y seguros, y estamos conscientes y estamos verdaderamente seguros que estamos en el lugar donde Dios quiere tenernos. Qué preciosa es la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando le pides tu opinión, por ejemplo, al pastor o a alguien, ¿qué le parece mi novio para casarme?
¿Quién crees tú que te puede dar una opinión de tu novia o de tu novio? Yo creo que primeramente esto tiene que nacer en el hogar. Y si tú preguntas la opinión de esto, pues tú ya vas a ver la respuesta, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa, pero yo conozco muy bien a los jóvenes y a las jovencitas. Y estamos aquí porque somos responsables de sus almas. A lo mejor ustedes no saben, ni se dan cuenta, pero los conozco más de lo que piensan. Por eso cuando nosotros entendemos este orden, cuando entendemos lo que Dios ha establecido y estamos siendo responsables para trabajar en esta área tan importante, necesitamos entender que Dios estableció un orden y que todos aprendemos a sujetarnos los unos a los otros en ese orden. La tercera estructura, ya para cambiar de tema, para que no estén tan nerviosos y tensos, vamos a cambiar un poquito de ambiente, es en mi trabajo. Vean ustedes lo que les voy a decir. Hay solamente, pudiéramos decir, dos rangos importantes dentro de lo que es nuestro trabajo, donde nosotros estamos trabajando, donde nos estamos desarrollando constantemente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice algo muy importante en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos, hablando en lo que es en la carne, en el sistema del mundo. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Vean ustedes que en todos los órdenes establecidos por Dios, Él está presente. Y todo lo que hagáis, hacedlo con ánimo en lo que hagas. Es más, puedes hasta trabajar cantando y chiflando si quieres, y oyendo música para que rindas más y tu patrón te quiera más. Porque vas a producir más. Y por eso el apóstol habla que nosotros tenemos que entender que existen estas estructuras de sujeción. Tú no puedes ir a una compañía a hacer lo que tú quieras. Por eso vamos estableciendo y entendiendo cada uno de los pasos de lo que significa someterse. Por eso comienza el capítulo 13 hablando de la sumisión. De la sumisión, lo que significa realmente aprender a entender que existen rangos y estructuras de autoridad que tú tienes que respetar. Y aquí el apóstol está hablando de lo que significa en el área de lo que es donde nosotros trabajamos. Y hablo con ánimo, fíjate bien, no como para al patrón, sino como a Dios. Y si tu patrón es cristiano, con mayor gusto lo debes de hacer. Que no ande diciendo tu patrón, pues que venga y me diga, pues le pago y ni trabaja el ingrato. Por eso le tengo miedo, ya no quiero llevar hermanos a trabajar. Son los más flojos a veces. Por eso necesitamos entender que nosotros tenemos que cumplir fielmente como empleados y entender que estamos vendiendo nuestro tiempo y que somos honestos en esta parte. Somos honestos en esta parte. Si tienes que estar trabajando, no estés sentado o falseando el tiempo, poniendo 10 horas cuando trabajaste 4 horas. Fíjese bien, hasta en eso Dios se fija. Dios estableció este orden porque quiere bendecirnos. Quiere que entendamos que estas estructuras establecidas por Dios, si nosotros las seguimos al pie de la letra, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos da gracia para poder nosotros verdaderamente ser unos hombres y mujeres productibles mientras estemos aquí en esta tierra. No somos cualquier cosa. Dios ha hecho algo grande con nosotros y por eso necesitamos entender
que cada una de estas estructuras Dios las estableció, y a través de este sistema, ¿sabe qué está haciendo Dios? Está probándonos nuestra fidelidad. Es increíble. Pero Pablo está aconsejando esto, y no solamente Pablo, algunos de los apóstoles también hablaron de esto. Cuídate mucho, y que en tu trabajo digan: es una persona rendidora, es una persona que siempre anda alegre, que hasta contagia a los demás trabajadores con su forma de hacer las cosas, con el ánimo que tiene, con lo que produce. Y por eso necesitamos entender que todo eso Dios lo mira. A lo mejor el patrón ni cuenta se da, pero Dios lo está mirando, y a su tiempo Dios le dice al patrón: mira, ¿no te has fijado en aquel empleado? Ese es mi hijo. Gloria a Dios. Así que me lo cuidas mucho y dale más trabajo. No se cree. Otra de las estructuras establecidas por Dios fue el gobierno. Vean ustedes, sométanse. ¿Quién cree usted que estableció el sistema de los gobiernos? Fue Dios. Aquí nosotros debemos de estar sujetos y obedientes a las leyes de la tierra. O sea, tienes tú que tener cuidado y respetar al policía que está ahí en la esquina. Si te para, decirle: sí señor, lo que usted diga, deme el ticket. Si la regó usted. Y no averiguar con él. ¿Sabe por qué? Porque detrás de ese policía hay una autoridad tremenda. Y sí que existe esa autoridad. Por eso, cuando nosotros aprendemos esto, aprendemos que cuando obedecemos las leyes de la tierra, Dios nos bendice. Respeta al policía, paga tus impuestos, no hagas chanchuy cuando hagas impuestos, porque detrás de cada una de estas cosas existe una, y están representando una autoridad. Ahora, yo le voy a decir algo muy sencillo. ¿Quieres acabar en la cárcel? Póntele al rico al policía. ¿Quieres acabar de patitas fuera de tu casa? Ponte al brinco con tus padres, que son la autoridad de la casa. ¿Quieres quedarte sin trabajo? A ver, ponte al brinco con el patrón. Fíjese bien que cada uno de estos órdenes necesitamos entender que fueron establecidos por Dios, y no hay peor cosa que rebelarte contra la autoridad. Y así estamos sujetos los unos a los otros en diferentes áreas, pero todos de alguna forma estamos sujetos bajo alguna autoridad. Por eso decía que no hay peor cosa que rebelarte contra la autoridad, porque vas a sufrir las consecuencias. Ahora, si respetas al policía, si respetas los diputados, al concejal, al gobernador, y con mayor razón al presidente, dice la Biblia que ores por él, aunque no te guste. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios utiliza a los gobiernos para hacer cumplir sus planes. En el libro de Daniel, Dios le llamó a Nabucodonosor le llamó siervo de Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? De alguna forma persiguió a los israelitas, de alguna forma Dios los llevó a cautiverio, pero dice la Biblia que detrás de ese gobierno injusto estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios de alguna forma quiere tratar con nosotros, quiere despertarnos en nosotros. ¿Y sabe qué? Dios utiliza todo eso, óigame bien, para que nosotros entendamos y nos demos cuenta que ahí está una autoridad puesta y que tenemos que respetarla. Nosotros, dice la Biblia, debemos de orar siempre por nuestros presidentes, porque los presidentes es la máxima autoridad de una nación. Dice donde estamos leyendo en el capítulo 13, oiga bien, del libro de los Romanos, algo que es cada vez más y más relevante, más y más importante, que nosotros lo repitamos para que lo podamos entender. Capítulo 13, versículo 1,
dice: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino dada por Dios. Aunque en ese tiempo, en la época de los hebreos, aunque hubo reinos injustos que se levantaron contra ellos, la razón por la que Dios les demandaba obediencia era porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Dios está detrás de todo lo que pasa en esas autoridades. A veces puede utilizar los gobiernos para oprimirnos, pero Dios está detrás de todo eso porque quiere que nosotros despertemos algo precioso que Él quiere hacer con nosotros. No hay autoridad sino dada por Dios. Fíjese bien lo que le voy a decir. Ninguna tribu, ningún club, ningún equipo, ninguna escuela, ninguna familia, no hay ni un solo grupo de seres humanos que no se asocien o se junten y que en cada uno de ellos no exista alguien que sea el jefe. Es más, hasta en las pandillas está el jefe. En todos lados nos damos cuenta que hay autoridad. Y en todos lados existe esta autoridad. Y las que hay, policías, papás de hogar, jefes de oficina, en la escuela o el presidente, dice el apóstol que por Dios han sido establecidas. Quiere decir entonces, hermano, probablemente esté diciendo que el papá que tengo me lo dio Dios. Sí, te lo dio Dios. Quiere decir que la mamá que yo tengo me la dio Dios. Así es, Dios te la dio. A lo mejor usted dice: pues yo hubiera querido otros padres. Pues te amuelas, esos son los que Dios te dio. Así que tienes que respetarles. A lo mejor los papás nunca serán justos totalmente. A lo mejor habrá pastores que totalmente no son perfectos, ni iglesia perfecta, ni gobierno perfecto, ni familia perfecta, ni ninguna autoridad perfecta. Entonces Dios, a través de las injusticias de los papás, del jefe del trabajo, de nuestros gobernantes, que creen que están haciendo lo correcto delante de Dios, a través precisamente de nuestras autoridades, Dios sabe qué está haciendo en medio de todo ese ambiente que se está levantando en medio de nosotros. ¿Sabe qué está haciendo Dios a través de esas autoridades? Moldeando nuestro carácter. Así es, como lo hizo con Israel. Dios también utilizó gobernantes, como le decía, que fueron injustos, pero que Dios estaba detrás de todo eso porque Dios quería moldear el carácter del pueblo de Israel. Por eso, nosotros, por naturaleza, fíjese bien lo que le voy a decir, por naturaleza, nosotros somos, ¿qué cosa? Rebeldes. O sea, con nuestra propia naturaleza, siempre vamos a ir en contra de la ley. Con nuestra naturaleza. Yo que quisiera que cuando salga de aquí no hubiera altos, que no hubiera luces, que no hubiera nada, y irme hasta la casa sin parar. O sea, por naturaleza tenemos esta rebelión dentro de nosotros. Por naturaleza le respondemos a los papás. A veces hay hijos respondones. Por naturaleza no queremos pagar impuestos. Yo quisiera que mi cheque saliera completito, así como me lo da el jefe. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, y con esta naturaleza, fíjense bien, no podemos servir a un Dios que es santo. ¿Qué hace Dios entonces con las autoridades, con nuestros papás, con nuestro gobierno,
con nuestro sistema en el que nos estamos moviendo. ¿Para qué lo hace Dios? ¿Para qué lo utiliza Dios? Nos machaca con esas autoridades y con ese sistema. ¿Sabe para qué? Para humillarnos. ¿Y por qué quiere Dios humillarme? Porque Dios, dice la Biblia, que le da gracia a los humildes y resiste ¿a quién? A los soberbios. Estos son los principios y los rudimentos elementales de la fe cristiana. Y Dios utiliza todo ese sistema para que nosotros entendamos que a través de ese sistema también Dios nos está probando. Es increíble lo que Dios está haciendo. Esa es la razón por la que nos dice: sométanse, sométanse, sométanse. Tienen que aprender a someterse a sus potestades superiores. Sométete a tu jefe. Cuando vayas a trabajar, no vayas poniendo condiciones, porque ni te van a dejar entrar. En cuanto empiecen a poner condiciones, le van a decir: se me va yendo de aquí, por favor. Le van a abrir la puerta muy amablemente. ¿Por qué? Porque no lleva la intención de sujetarse y de entender que hay autoridades superiores que tienes que respetar y someterte a ellas. Vamos a ver algo muy interesante y vamos a ver, abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro, no es el último. En el capítulo 9 del libro de Génesis vamos a ver por primera vez, escúcheme bien, en la historia, que Dios le otorga al ser humano la prerrogativa de gobernarse a sí mismo. Dirá usted: ¿qué pasó ahí, man? Le voy a explicar lo que le quiero decir. Decía que aquí en el capítulo 9 de Génesis vemos por primera vez en la historia que Dios le otorga, que Dios le da la autoridad y la prerrogativa al ser humano para gobernarse por sí mismo. Por ejemplo, cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, el jardín del Edén, ¿qué era? Era un estado perfecto. ¿Cómo pudiéramos describirlo? A veces hasta para describirlo es difícil, ¿verdad? Porque no conocemos ese ambiente. Pero piense, por ejemplo, el medio ambiente adecuado, en un ambiente tranquilo, de paz, y estaba todavía solo el hombre cuando Dios lo puso ahí. No sé si por eso estaba en paz, bueno, no creo, ¿verdad? Necesitaba la ayuda, ¿verdad? Fíjese bien. Ahí las mujeres se quedaron muy serias. Fíjese bien lo que le voy a decir. El medio ambiente era adecuado, obedecían a Dios, todo estaba tranquilo, todo en paz. Sin embargo, notamos que cuando llegó la desobediencia y estando en ese ambiente, no pudieron obedecer a Dios. Estando en un ambiente adecuado, en un medio ambiente tranquilo, en un ambiente de paz, en un ambiente donde no existía el pecado. ¿Cómo sería ese ambiente? Nos imaginamos nada más. ¿Cómo sería? Ahora, le voy a preguntar algo. A ver usted si me puede responder. ¿Qué sucedería si Dios nos regresara a un ambiente como en el que había en el Edén? En ese ambiente perfecto, como en el que el hombre vivía. ¿Qué sucedería? ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Y por lo que sucedió con el hombre, que yo no creo
que un ambiente perfecto nos ayude a cambiar. Y la razón es muy obvia, porque el problema del hombre es en su interior, no en el exterior. Porque el ser humano comienza a rebelarse contra Dios, y mientras más libertad tiene, más y más se rebela contra Dios. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Mientras más libertad tienen, más independientes son. Y creen que entre más libertad tienen, creen que menos necesitan a sus padres. Esa es la actitud del hombre. Y en Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando Dios le da esta autoridad y le otorga esta prerrogativa al hombre, Dios le dice: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, en este momento Dios le dice al ser humano: yo delego mi autoridad a ustedes. Les entrego mi espada de la autoridad. Y cuando entre ustedes haya derramamiento de sangre, cuando hayan asesinatos, cuando hayan homicidios, cuando hayan violaciones a la ley, cuando haya malvados entre ustedes, ustedes mismos encárguense de castigar a los malos. Pero si no hay otra autoridad que castigue al que hace el mal, entonces, ¿qué sucedería? No existiría el planeta Tierra. Por ejemplo, ¿qué existiría o qué sucedería si no hubiera policías? Imagínense. Vean ustedes cómo Dios estableció de una forma tan sabia y tan inteligente que le dio la autoridad al hombre y le decía: tú juzga al malo. Y por eso puso al hombre en autoridad para juzgar a los que violan la ley, a los asesinatos, a los que asesinan, a los homicidas, a los violadores, a los que trafican droga. Dios le dio esa autoridad y prerrogativa al hombre. Y si no existiera ese orden, ¿cómo sería la tierra? Piense por un momento. ¿Qué pasaría si no hubiera policías, si no hubiera soldados, si no hubiera cárceles para todo ese tipo de gente, para los malos? Entonces sí que sería una anarquía total en la tierra. Ahora entienden por qué Dios estableció esas autoridades y ese orden. Estamos comprendiéndolo cada vez mejor. Dios, con esto que sucedió aquí, está tratando de decir, o nos está tratando de decir algo a nosotros. ¿Por qué? Porque somos, dice la Biblia, la niña de sus ojos. Estamos más cerca de Él que cualquier otra persona. Todo el que se ha entregado a Cristo está tan cerca de Él que es algo personal, es algo propio, es algo divino, es algo que Dios está haciendo. Somos nosotros la niña de sus ojos, estamos cerca de Él, estamos tratando de tener una comunión íntima con Él, estamos buscando su presencia, su rostro, su dirección. Somos el centro del plan de Dios. Por si no lo ha entendido, si no lo puede comprender, somos el centro del plan de Dios. Todo lo demás que hay a nuestro alrededor no es real. Todo lo que hay en nuestro entorno no es verdadero. Todo lo que hay en nuestro entorno no es sino solamente un espejismo. Pero cuando Dios planificó esto, nos puso a nosotros en el centro de su plan. Somos la niña de sus ojos, somos sus amados, somos sus protegidos, somos la sal de la tierra, somos la que le damos sabor a esta tierra. Sin los cristianos, esta tierra no tuviera sentido. Bendito sea su nombre en esta tarde preciosa. Mientras que todo lo demás no es real. Y esta es la razón por la que
eternidad. Así que, amados del Señor, tenemos que discernir los tiempos, los métodos, las estrategias que estamos viviendo en este tiempo como algo que Dios está permitiendo para cumplir y llevar a cabo su plan. Si ve usted la injusticia, si ve la inmoralidad, si ve que está creciendo el pecado, si ve que cada día hay gobiernos más y más injustos que están volteándose en contra de Dios, es porque Dios quiere llevar a cabo su plan con nosotros. Por eso, mientras no tengamos una mente más amplia, una visión más grande, estaremos peleando entre nosotros, en vez de pelear en contra de ese sistema que el enemigo quiere distorsionar. Y creyendo y pensando que es tu papá, que es tu mamá, que es tu familia, que es el pastor el que tiene la culpa de todo lo que te pasa. Por eso, si lo reconoces en todo lo que pasa, lo que está sucediendo en esta vida, si no lo reconoces, nunca vas a poder encontrar ni vas a poder entender su voluntad. Tienes que buscar a Dios y su presencia. Ahí está la verdadera respuesta para los hijos de Dios. Y perdí la brújula. Déjeme ver qué hora es. Demos gracias a Dios. Pónganse de pie, por favor. No quería yo quedarme sin hablarles un poco más acerca de esto. Yo espero que estén disfrutando esta palabra que estamos nosotros trayendo para nuestra edificación y para nuestro conocimiento. Demos gracias a Dios ahí donde se encuentra. Señor, te damos gracias